Buenos días a todos, hermanos. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta el 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. En esta mañana, hermanos, aquí tenemos todo un pasaje acerca de esta batalla, esta lucha espiritual. Y cuando aquí en su palabra el Señor nos insta a que nos podamos fortalecer en Él y en el poder de su fuerza, es porque el reino de las tinieblas es una amenaza para los hijos de Dios sobre nuestra estabilidad y nuestra efectividad en todos los creyentes. Estoy seguro de que si quitara el Señor de nosotros su protección, Satanás nos mataría, literalmente. Así como en el caso de Job ocurrió que el Señor contuvo a Satanás de que no le quitara la vida. Así lo haría con nosotros también. Y la verdad también es que es cierto de que en esta lucha espiritual podemos ir a un extremo, que sería preocuparnos excesivamente por Satanás, en ir conociendo detalles y obsesionarnos. Eso es un extremo, pero también el otro extremo sería ignorar sus maquinaciones. Entonces nos quedamos desarmados. Tenemos que utilizar las armas espirituales que el Señor nos ha dado en su palabra ante esta lucha. La palabra de Dios nos dice: no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, la mejor manera de mantener al enemigo nuestro, que es Satanás, fuera, es mantener a Cristo muy, muy cerquita, dentro. Las ovejas no tenemos necesidad de tener miedo del lobo. Solamente lo que tenemos que hacer es estar cerca del pastor. Cuando estamos cerca del pastor, no necesitas estar temiendo al lobo. Satanás es una criatura creada por Dios, sí, con unos poderes, pero no tenemos que tenerle como alguien al cual parece como si sea casi todopoderoso. Ni muchísimo menos, es una criatura. Ahora, Satanás es un ser
espiritual y es tan real y vivo como tú y como yo. Él controla un reino que está altamente estructurado. Son seres espirituales que tienen una misma intención y propósito de estos seres. Es la misma intención y propósito que Satanás mismo, y que en definitiva y en resumen es oponerse a la voluntad de nuestro Dios. Principios para la lucha contra Satanás. Hay en libros, hermanos, que habla acerca de esta lucha espiritual y por cierto que, bueno, podemos encontrar de todo, ¿no? Pero cosas en las cuales yo no practicaría. Hemos de ceñirnos a la Escritura, a lo bíblico, a la palabra de Dios. Cuando no vamos, cuando nos marchamos de lo que está escrito y empezamos a buscar otras experiencias y otra clase de armaduras y de lucha, entonces nos equivocamos y podemos errar muchísimo. Aquí nos dice en el capítulo 6, versículo 10, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y bien, y es cierto que el Señor, en Romanos capítulo 16, 20, nos dice que el mismo Dios va a aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el mismo Dios. No lo tenemos que hacer nosotros. A veces yo oigo cosas como que aplasta bajo tus pies a Satanás, písalo, písalo. Bueno, es que es ridículo hacer todo esto, hermanos. Dios lo va a aplastar. No necesitas ni tú ni yo hacer otra cosa. Y en esta mañana aquí en Efesios nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para enfrentarnos a las asechanzas del diablo. La palabra asechanza lleva la idea de un enemigo hábil, astuto, solapado, extremadamente listo y sutil en su forma de obrar, pero sus obras son siempre las mismas, hermanos. Tiene un fin maligno. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres que estamos viendo físicamente, materiales, sino inmateriales, invisibles, reales y con personalidad, como tú y como yo. Tienen una estructura muy organizada, son disciplinados, trabajan bajo el control de Satanás. Y esto es similar a una organización militar. En la cima, en lo alto, está el comandante en jefe, que es Satanás. Después tienen aquellos comandantes, vamos a decirlo así, almirantes, que son los que le siguen, hasta que llegan, bueno, oficiales y después a los soldados rasos. Como os he dicho, están sumamente estructurados, organizados, disciplinados, y aquí vemos que en el primer nivel está vamos a decirlo así, el comandante en jefe, que es Satanás. Después de él le siguen lo que la palabra llama principados, que ellos son seres muy poderosos, con gran responsabilidad, y guían los asuntos de Satanás de una manera directamente con él. Son los principados o príncipes. Y vemos en Daniel capítulo 10 cómo el arcángel Miguel fue retenido por uno de esos príncipes diabólicos de Persia. Le retuvo. Vemos ahí esa lucha que hay. Nosotros, hermanos, no la vemos. Creemos que nuestro enemigo puede ser el vecino que nos tiene manía.
puede ser un ateo grandísimo que va en contra de Dios. Puede ser que hasta en la misma iglesia veamos enemigos, ¿no? Alguien que no nos entiende, no nos comprende. Pero realmente no son nuestros enemigos estos. El enemigo que tenemos es Satanás. Está detrás de todo lo tangible, de todo lo real, de todo lo que vemos con nuestros ojos, de lo que imaginamos. Nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, sino contra estos seres que son espirituales, que existen y tienen verdaderamente una personalidad, unas emociones como tú y como yo y una voluntad, pero son intangibles. Seguramente estos principados pueden ser ángeles caídos, demonios, que tienen gran responsabilidad de cegar a naciones enteras. A naciones. Puede ser que haya como mínimo uno de ellos en cada país, cada nación. Posiblemente, tampoco podemos hacer cátedra de todo esto. Después, el otro nivel son los poderes, potestades. Poderes. Son probablemente más numerosos y menos independientes y poderosos que los príncipes. No son tan poderosos como ellos. El grado que sigue por debajo de este nivel anterior a la organización diabólica son los gobernadores de las tinieblas, que son más numerosos que los príncipes, pero que trabajan en un nivel de mando, vamos a decir así, que pueden ser esos oficiales, ¿no? Como en un ejército están los oficiales de mando, pudieran ser así, suboficiales, oficiales. Y debajo de ellos hay un último nivel inmenso de seres espirituales, huestes espirituales de maldad en los lugares altos. Y posiblemente, y digo posiblemente, son los que puede ser que nos opriman a los hijos de Dios, a nosotros, los que nos tientan. ¿Pensáis que quien os tienta es Satanás directamente? Pudiera ser, pero es difícil. Satanás tiene planes directos muy altos. Con la mayoría de los hijos de Dios no se entretiene. Tiene estas huestes de maldad que están poniendo tentaciones, que están llevando a malos entendidos, malas interpretaciones, divisiones, para promovernos las obras de la carne, para potenciarlas. Yo creo que son estas huestes espirituales de maldad. Entonces, hay una pregunta, hermanos. ¿Hemos de temer, por lo tanto, a Satanás? ¿Hemos de tenerle miedo? ¿Miedo? No. Miedo, no. Lo que le tenemos que respetar en este sentido, que es un ser espiritual, fue la creación máxima de Dios. Cuando lo creó haciendo Dios una fiesta tremenda, una gran celebración. El mismo Satanás era una orquesta viviente. Sus alas, todo él era una música viviente que lo que hacía era darle gloria y alabanza a Dios. Era un querubín protector de la gloria de Dios. Era precioso eso en todos sus caminos. Claro, si viéramos cómo fue creado Satanás, era admirable. Reflejaba la santidad, la gloria de Dios. Reflejaba Satanás, Lucifer, ese ser esplendoroso. Degeneró por la desobediencia. Pero es un ángel de luz que se viste como ángel de luz. Con lo cual
es un gran engañador, porque muchas veces se viste como ángel de luz y da una luz e irradia una luz de engaño. Parece que venga de Dios. Eso. No tenemos que ser ingenuos. Dios dice que tenemos que discernir en el Espíritu si algo viene de Dios o no viene de Dios. Porque no todo espíritu es de Dios. Y es muy triste ver cómo hay iglesias evangélicas que han dejado esto a ciertos grupos denominacionales discernir los espíritus. Y tenemos, hermanos, que discernir espiritualmente lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Hay un principio fundamental. Todo aquello que no se ajuste a la palabra de Dios y se esté predicando con un desvío doctrinal de la palabra de Dios, sabemos que no viene de Dios. La palabra de Dios es nuestra plomada. Cualquier cosa que se nos diga que se aparte, o práctica, o experiencia que se nos aparte de la palabra de Dios, no viene de Dios. Bien, entonces temerle no, pero respetarle sí, en este sentido. Uno de los métodos de ataque más sutiles es hacernos obrar independientemente de Dios, que tomemos decisiones que sean contrarias a la voluntad de Dios. También vemos en Apocalipsis 12:10 cómo Satanás es el acusador de los hermanos. Y sabéis lo que ocurre, ¿no? Que cuando nosotros acusamos, estamos reflejando un carácter diabólico, porque el único que acusa, el acusador de nuestros hermanos, es Satanás. Dios es el juez, Él es nuestro juez. Si el criado está en pie o cae, para su Señor estará en pie o ha caído. Vamos a amar a nuestros hermanos. El amor cubrirá multitud de pecados. Una de las cosas que más le encanta a Satanás es proyectar en nuestra mente, en la mente del creyente, pensamientos y deseos malos, viles, vamos a decir también sucios, para después lo que hace es que nos acusa y nos dice: ¿y tú eres creyente que estás teniendo estos pensamientos? ¿Es posible que tú seas de Dios, eres creyente? Nuestra mente, yo siempre digo que nuestra mente es un aeropuerto. Satanás lanza pensamientos que no vienen directamente de nosotros. Es un aeropuerto en el cual vienen a veces pensamientos de Satanás que lo que hace es que los proyecta a nuestra mente. ¿Por qué? Porque quiere que sintamos lo mismo que Él. Quiere unirnos a su mente, quiere unirnos a sus emociones, quiere que nos opongamos a la voluntad de Dios, quiere que seamos totalmente independientes de Dios, en lugar de depender y de someternos a Dios. La palabra de Dios nos dice que cuidado, que no gane ventaja sobre nosotros Satanás, que no caigamos en la condenación del diablo, el orgullo espiritual. Surge la pregunta también esta: ¿realmente un cristiano puede llegar a estar poseído plenamente por Satanás? ¿Puede ser así? Bueno, después lo quiero completar un poquito más, este punto. Yo creo que no. Pero así pues, todos los creyentes están bajo el ataque de esas fuerzas de Satanás, que son las que obstaculizan, hieren, destruyen, aprovechan todas las oportunidades y todas las posibilidades para estar lo bastante cerca de nosotros para introducir en nuestras mentes
aquello que nos puede hacer caer en las debilidades que Satanás nos conoce también, e incluso puede tocar también nuestros cuerpos también, con el permiso de Dios, como lo hizo en el caso de Job. Ahora quisiera que fuéramos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Capítulo 12, del 7 al 10. ¿Os acordáis, hermanos, cómo Pablo se le dio esa espina, ¿no?, clavada en su cuerpo, ¿no? Vamos a ver aquí, capítulo 12, del 7 al 10, nos dice aquí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo dice el apóstol Pablo. Aquí al apóstol Pablo se le permitió esa espina clavada en su cuerpo. Y era una espina clavada en su cuerpo, pero no venía directamente de Dios eso. Venía de un emisario de Satanás. Yo he escuchado a veces a algún creyente que ha pedido, como queriendo ser más espiritual o más maduro: Señor, dame esa espina, como le dijo a tu siervo Pablo. No tenemos que pedir eso. No tenemos que pedir eso. Eso no lo enviaba Dios directamente, hermano. La cruz es la que tenemos que tomar todos. La cruz. La cruz la tenemos que llevar. Sí, eso ya viene a nuestra vida. Si quieres servir a Cristo, si quieres vivir fielmente a Cristo, vas a sufrir persecución de una manera o de otra. Y Dios va a dar un camino de cruz para tu vida. Pero no tienes que pedir esa espina. Su origen era de las tinieblas y era gran molestia para Pablo. ¿Qué le ocurría a Pablo? Que eso le abofeteaba, le atormentaba, le turbaba. ¿Con qué fin? Para no volverse orgulloso y vanaglorioso, porque por las sublimes revelaciones de la gloria del tercer cielo, Pablo fue transportado en espíritu al tercer cielo y oyó tales cosas que eran tan sublimes que, para que no se vanagloriara, le fue dada esa espina específicamente. Y esto nos arroja luz y nos dice a todos nosotros que esta lucha con Satanás, una de las cosas que el propósito diabólico es que caigamos en orgullo espiritual. El orgullo nos infla muy rápidamente a todos. Y al final, cuando caemos en orgullo, somos inútiles para la obra de Dios. Porque pensamos que somos tan importantes, ¿no? Entonces, el Señor quitó lo justo de la protección de Pablo para quitó lo justo de la protección de Pablo. Estamos protegidos por Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y yo creo que también hay ángeles protectores que nos guardan. Son ministros a favor de los que van a ser herederos de la salvación. Con lo cual hay muchos ángeles que están cuidándonos, que no somos conscientes de cómo somos guardados por Dios cada día de nuestra vida en
tantos ámbitos y tantas circunstancias específicas, concretas, que cuando estemos allí en la gloria, yo creo que Él nos va a dar a conocer los momentos específicos, cómo Dios estuvo con nosotros, cómo Dios nos ha guardado y nos sigue guardando. Es que si no, Satanás, hermanos, nos destruiría completamente. 3 veces rogó al Señor que lo quitase, y la respuesta del Señor fue que le bastara su gracia, porque su poder se perfeccionaba en la debilidad, en su debilidad. Y muchas veces a nosotros también, hermanos, no nos ha pasado que le hemos pedido a Dios: Señor, es que no puedo más con esto, no puedo más, me es tan difícil y tan insoportable estar en esta situación, en esta circunstancia. Y el Señor te responde: mira, no lo voy a quitar de tu vida, porque esto va a hacer que dependas más de mí, que te sometas a mí. Pero te voy a dar el poder de mi gracia, que es suficiente para que puedas sobrellevarlo. Y esto es un gran consuelo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿puede un creyente, la pregunta que hacíamos antes, ser poseído por un demonio? Para un hijo de Dios eso es muy fuerte, porque sabéis lo que comporta lo que es la posesión. La posesión comporta de que toda tu voluntad, toda tu mente, tus emociones, tu cuerpo es controlado por el mismo Satanás. Somos templo del Espíritu Santo. Un hijo de Dios no. Ahora, yo creo que el creyente sí que puede ser influido, presionado, estorbado. Esto sí, que el hijo de Dios puede ser. Y tanto que sí. Pero no ese control absoluto del dominio entero de Satanás sobre la vida entera de una persona, de un hijo de Dios. No lo creo. Ahora, si el hijo de Dios, el cristiano, rechaza verdades de la palabra de Dios, si sigue la mentira de alguna manera y el engaño de Satanás, puede caer en esa influencia demoníaca. Si se abre una puerta que no es la voluntad de Dios, lo que hace Satanás siempre, le encanta esto. Comienza a dictarte lo que tienes que sentir, lo que tienes que pensar, lo que tienes que actuar. Disminuye tu voluntad y sometes tu voluntad a la de ese ser. Porque estos seres espirituales que son reales tienen mente, tienen voluntad, tienen emociones por ellos mismos. Y les encanta hacer que sientas las emociones de ellos, que pienses sus pensamientos y que hagamos la voluntad de ellos y no la nuestra libremente, deseando unir mente, emociones y voluntad a la de ellos. Y una pregunta os quiero hacer, hermanos. Lo digo porque tenemos que seguir lo que la palabra dice, no ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Vosotros pensáis que es buena idea que se nos diga a los creyentes de que tenemos que dejar nuestra mente en blanco, que tenemos que meditar y dejar libremente nuestros pensamientos, que en blanco totalmente, estar ahí? Bueno, a lo mejor hay alguien que igual va por este camino, pero el yoga va por ahí, dejar la mente en blanco, no hay pensamientos de uno, no hay nada. Es un peligro tremendo, satánico. Si alguien después lo ve de otra manera, bueno,
compartir de una manera personal con la persona, lo que mi opinión. Eso es algo que es un terreno muy delicado, porque el Señor nunca en la palabra de Dios nos habla de que tenemos que dejar nuestra mente en blanco, sino decirme algún versículo para que yo pueda verlo. Si es. Al contrario, pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Tenemos que llenarnos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Porque como dejemos nuestras mentes en blanco, nuestra resistencia espiritual se debilita. Y nos quieren engañar. Porque lo orientalista está de moda. Yo digo que soy cristiano, y ser cristiano no está en la onda, ¿no? Pues yo soy cristiano. ¿Tú crees en la reencarnación? Pues yo no creo en la reencarnación. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es lo que dice la palabra de Dios. Una sola vida, una sola muerte y el juicio personal e individual. Cada uno responderá conforme a sus obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es mejor que te ajustes a la palabra de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años, recién convertido, os explico una experiencia, es una experiencia, que era recién convertido, era estudiante universitario y había un profesor había una asignatura no sé cómo decirlo, no sé cómo se denominaba, de gimnasia o de relajación o lo que fuera, ¿no? Y él utilizaba estas técnicas. Y entonces nos decía, vosotros ahora cerrad vuestros ojos, tumbaros, no pensar en nada, absolutamente en nada. O sea, nuestra resistencia como hijos de Dios, a cero. Ahí el diablo tiene un aeropuerto, pero abierto, no hay ningún obstáculo. Y sí, yo lo hice, perfecto, lo hice. Pero me asusté, porque entonces él dijo, y vais a empezar a ver unas lucecitas. Y entonces ocurrió que empecé a ver unas lucecitas. Y entonces es cuando dije, Señor, no. A cero no pongo, en blanco no pongo mi mente. Voy a utilizar una resistencia espiritual. Señor, guárdame, porque estamos en una lucha espiritual con seres inmateriales, intangibles, seres espirituales que tienen un propósito. Y vamos a ser tan ingenuos de hacerlo así. Ofrecí resistencia. Esas luces desaparecieron. Y pensé, sí, tú dime que ponga mi mente en blanco, que la vas a poner tú y quien sea, pero yo no. Desaparecieron. Y poquito a poco iba adquiriendo más madurez en el camino del Señor. Y hermanos, cuánta necesidad hay de que no nos traguemos el anzuelo con tantas cosas que hay a nuestro alrededor. No seamos ingenuos. Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene un plan diabólico de oposición a Dios. Hay una lucha espiritual con seres espirituales invisibles. Y por supuesto, no practiquemos y Dios nos prohíbe muchas cosas por su palabra. Pero evitemos absolutamente las tablas de Ouija, sesiones de espiritismo, levitación, cartas de tarot, adivinación, lectura de restos que quedan en las tazas de café, cualquier tipo de drogas, borracheras, libertad sexual, la mentira, la avaricia, la idolatría, las difamaciones
que difamar quiere decir introducirte en una conversación, quitándole la buena honra a tu hermano, a tu hermana, a quien sea. Difamar, eso es diabólico. La palabra difamación es diabólica, diabólico. El rencor a otras personas que dan lugar a la amargura, todo eso son, vamos a decirlo así, como puertas abiertas en las cuales podemos quedar atrapados. Y bien, si ha habido alguna cosa que uno ha caído ahí, hay arrepentimiento, hay tiempo para confesar nuestro pecado y alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. Y ya acabando, nuestro Dios no es un dictador, hermanos. Satanás es un gran dictador. Satanás te arrancaría la piel y disfrutaría de tus gemidos. Es lo que no nos podemos imaginar. En cambio, Satanás es cruel. Dios no es cruel. Dios es muy misericordioso, muy amoroso y muy compasivo. En Él tenemos consuelo, tenemos paz, tenemos todo lo bueno. Dios es luz, Dios es misericordioso. Satanás es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Y en aquel día va a ser lanzado a ese lago de fuego y azufre, a Satanás, sus ángeles, y lógicamente aquellos que también no han creído, no han creído. Hermanos, que esto nos pueda ayudar en este camino, en esta lucha espiritual que si no te has dado cuenta, pues la tenemos. Yo recuerdo una vez estaba en mi trabajo y había una hermana en la fe en la cual salió una conversación así de que yo tuve que decirle, hermana, estamos en una lucha espiritual. Y entonces ella me dijo, ¿estamos en una lucha? No, ¿qué lucha? No hay lucha alguna. Como dando a entender, mira, el Hijo de Dios, el creyente, como vivimos en un paraíso, no hay luchas. Al cabo de una semana, la pobrecita me vino y le vi la cara y me dice, Juan, estamos en una lucha, y muy grande. Y no sé si casi, no recuerdo, si le caía alguna lágrima que otra, estamos en una lucha. Y bueno, y yo le comenté, es que es cierto, mira lo que dice en Efesios y verás cómo es una realidad. Ahora, somos más que vencedores, somos más que vencedores. Una última cosa, hay en el campo denominado cristiano aquellos que están continuamente reprendiendo a Satanás, aplastándolo con sus pies, atando, desatando, utilizando versículos que en el contexto no es para esto, y reprendiendo. ¿Os acordáis en la epístola de Judas, cuando Satanás quería coger el cuerpo de Moisés? ¿Qué le dijo el arcángel Miguel? El Señor te reprenda. ¿Tú vas a reprender? ¿Tú vas a reprender a Satanás? ¿Vas a reprenderlo tú? El Señor te reprenda. Más que una... No nos llama el Señor. Esto lo he tenido que ir por el paso del tiempo y madurando sobre la lucha espiritual a entender que el Señor no nos llama tanto a una ofensiva que tenemos que ir ganando, que tenemos que ir luchando constantemente con tu esfuerzo, con reprender aquí, frenar aquí, atar aquí. Es que eso acabas luego. El Señor nos ha dado la victoria en Cristo, hermanos. ¿Quieres que no sentir esos ataques de Satanás tanto? No. Bueno, estate cerca del pastor. Estemos cerca de nuestro pastor, que Él es el que nos ha dado la victoria. Nos manda que no seamos ingenuos, que conozcamos sus artimañas,
todo esto que hemos estado compartiendo esta mañana. Que no nos involucremos en prácticas en las cuales, si nos involucramos, abrimos una puerta y ahí está el príncipe de las tinieblas. La palabra de Dios es nuestra guía, hermanos, es nuestra guía. No nos desviemos de ella. Si nos desviamos de ella, vamos a sufrir las consecuencias. No en cuanto a esta lucha espiritual, en cuanto a todo, a todo. Y sobre todo, que el amor fraternal nunca nos falte, hermanos. Que nunca nos falte, que nos amemos. Porque a pesar de todo, lo que pueda haber en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, el amor va a cubrir multitud de pecados. No quiere decir que tengamos que dejar pasar todo. No es... La palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y si tu hijo o tu hija peca en algo, tú, el amor tuyo, va a estar sobre ellos. Les vas a corregir, es verdad, y tanto que sí, pero los vas a amar. ¿Por qué no podemos amarlos unos a otros? A tu esposa, a mi esposa, que cuando solamente quiero a mi esposa cuando ella, para mí, todo lo hace al gusto que a mí me parece. No, y también cuando se enfada o me enfado yo, ella tiene misericordia de mí y me quiere, me ama, me abraza y yo también a ella. Hagámoslo así, somos el cuerpo de Cristo, que nos necesitamos, hermanos, que dependamos de nuestro Señor, que Él es nuestro comandante en jefe, y sirvamos a nuestro Dios con temor y reverencia, porque vale la pena. Dios no es cruel, Él es lo más precioso que tenemos. Que el Señor nos bendiga. Amén.